Nuestro estudio de hoy. Donde quiera que haya algo genuino, podemos estar seguros. Pronto aparecerá alguien promocionando su falsificación. Recalco, donde quiera que haya algo genuino, pronto aparecerá algo promocionando su falsificación. Falsas obras de arte, plagios, firmas ilegítimas, productos que se parecen, pero en calidad distan mucho al original, están a la orden del día. Y en cuanto a asuntos espirituales se refiere, pues no hay diferencia. Quizás aún mayor falsificación. Hay algunas personas en la iglesia o en las iglesias que tienen la más pura y más legítima intención de servir en una posición de liderazgo y no por el privilegio que esa posición pueda significar. Ellos, insisto, tienen un espíritu legítimo de servicio. En realidad, su corazón es honrar a Dios sirviendo a otros. En contraste, hay un número, y no me atrevo esta vez a hacer alguna proporción matemática. Esperaría que no fueran muchos, pero hay algunos en la iglesia que están motivados para ocupar esa posición de liderazgo por qué sé yo, qué motivos, pero no por el legítimo sentimiento de servir a otros, como nuestro Señor nos dio el ejemplo. Todo esto se comprueba con la carta que hoy estamos estudiando. Pablo está batallando contra un grupo de esos falsificadores. Y note, es preocupante, no estaban fuera de la iglesia, estaban dentro. Y no estamos hablando de un liderazgo cuestionable o con poca competencia. Estamos hablando del liderazgo de Pablo. Y aún así, hay un grupo dentro de la iglesia en Corinto que están falsificando todo. No es solo el asunto de poner en duda la autoridad del apóstol. En realidad va más allá. Y para minimizar al apóstol, ahora se levantan como supuestos maestros, como supuestos líderes, como supuestos predicadores, ocupan cualesquiera títulos que va desde diácono, servidor, pastor. Es curioso, nunca supimos que ellos estuvieran comprometidos con la obra. Ahora dicen que son maestros. Ahora dicen que están calificados y que tienen suficiente experiencia por encima de la que el apóstol podía haber tenido. Para certificar lo que ellos están diciendo, tienen cartas de recomendación. Es curioso porque Pablo no las tenía y esto sí. Y lástima, la historia no satisface mi curiosidad académica, porque yo he estado preguntando a la historia y he estado investigando quién les dio esas cartas. No encontré nada. Solo puedo hacer conjeturas. Quizá fue el concilio en Jerusalén que les dio alguna credencial. O tal vez el gobierno en Corinto. Bueno, tal vez alguna escuela o seminario en turno. Qué sé yo quién les dio esas credenciales, pero las tenían. Y Pablo no tenía ninguna carta de recomendación.
Debo acotar, antes de seguir con esta parte de la historia, hoy por hoy son no pocos aquí en la iglesia que gracias a Dios están involucrados en algún ministerio, sea intramuros o fuera de los muros de la iglesia. Y no estoy congraciándome con ustedes, lo digo de todo corazón. Creo que una buena parte de ustedes tiene la más legítima y pura intención de servir a otros, porque eso es lo que Dios pone en nuestros corazones. Insisto, creo que una gran parte de ustedes, me gustaría decir todos ustedes, pero por lo que la historia registra y la Biblia recalca, dice que también, lamentablemente, hay algunos de ustedes que ya se creen maestros con suficiente calificación para promoverse a sí mismos y de paso juzgar a otros. El colmo de esto es que creen tener algo que certifique su experiencia, su competencia o su calificación. Porque ya lo dijimos al comienzo, donde quiera que aparezca algo legítimo, pronto aparecerá la falsificación. Y como tenemos el privilegio en la iglesia de contar con maestros de capilla, con líderes de ministerios deportivos, con predicadores en las misiones, con músicos en distintas partes de la iglesia. Es una larga lista ahora de servidores que, recalco, tienen la más legítima y pura intención de servir a otros. Simultáneamente aparecen los que falsifican esa legítima intención. Por eso es que usted y yo debemos estar muy atentos a lo que hoy Pablo nos va a enseñar en el sermón titulado Vasos de barro. Vayan al capítulo 2, segunda carta a los Corintios. Por favor, se ponen de pie cuando lo encuentran. Así sé que han encontrado la cita y mayor reverencia, de paso, a la lectura de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a ir a varios versículos que voy a mencionar. ¿Están listas sus Biblias? Empecemos con el verso 17. Capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Noten, es Pablo quien presenta el argumento de los que falsifican una legítima intención. Capítulo 3, ahora vayan al versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. Habla de cartas porque ellos, los falsificadores, tienen cartas. Es como que ahora dice, yo no tengo ninguna. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Paréntesis, si alguno de ustedes ahora está a punto de cuestionar a Pablo y decir, oiga, parece que se está defendiendo, usted también debería tener alguna credencial que certifique su ministerio, Pablo. Bueno, él dice, no tengo nada. Verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora vayan hasta el verso 14.
Pero el entendimiento de ellos, de los falsificadores, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Embotar es un verbo ocupado para herramientas que cortan viruta, que tienen filo. Cuando están muy desgastadas, pierden el filo, entonces en el ángulo de corte, la viruta queda allí dentro, a eso se le llama embotar, y esa herramienta de corte no sirve para nada. Así es que Pablo ocupa esa palabra para decir que esos falsos maestros están como esas herramientas, son útiles para nada, y que están leyendo el Antiguo Pacto y ni siquiera saben qué significa el Antiguo Pacto. Ahora, vayan al capítulo 4, verso 7. En casa, por supuesto, tienen que leer todo. Capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿En qué cosa? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oremos. Señor, te ruego tu Espíritu use este inútil predicador. Sin tu ayuda voy a hacer otra herramienta embotada. Pero si obras un milagro, ellos y yo vamos a ser edificados. Por favor, háblanos, pon tu Espíritu en nuestro entendimiento. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Dar tarjetitas de presentación para identificarse no es una práctica moderna. Ya corroboraron aquí, lo hacían desde ese entonces, casi 2000 años atrás. La única diferencia es que en lugar de pequeñas tarjetitas con colores vivos y títulos, pues en ese entonces eran cartas de recomendación. No es mi asunto sugerir si la práctica era buena o no, suntuosa o no, necesaria o no. Creo que dependía, al igual que hoy, del espíritu y del corazón con el que se dan esas credenciales o esas tarjetitas. Desde luego, por el contexto de esta historia, sí sabemos que los que tenían esas cartas de recomendación tenían cualquier motivo, menos un espíritu noble y legítimo de servir a otros. Esa es la razón por la que Pablo contrasta con ellos y les dice a los corintios, señores, y recreemos la escena. Suponga que ustedes son la iglesia de Corinto y que soy yo el que estoy leyendo la carta de Pablo. Entonces es mi deber decirles, Pablo recalca que él no tiene ninguna credencial, que él no tiene ningún título estrafalario con el cual pueda jactarse frente a ustedes. Pablo insiste que él es un simple vaso de barro. Un vaso de barro es sustituible, es lodo y no tiene atractivo alguno. Pero recalca que a veces Dios en su gracia ocupa ese sucio vaso de barro para depositar un gran tesoro, que es la palabra de Dios. Entonces, Pablo vino a Corinto siendo y sigue siendo un vaso de barro. Dios lo usó de esa forma para que ustedes conocieran el camino de la vida eterna. Ahora, Él dice, no tengo cartas, no tengo ninguna tarjeta y ninguna credencial que certifique
mi apostolado o mi espíritu de servicio. Si ustedes quieren calificarme por eso, la verdad es que no tengo nada. Pero si exigen alguna carta, ¿quién mejor que ustedes mismos? Porque ustedes conocieron a Jesús a través de ese sucio vaso de barro, dice Pablo. Así es que mi carta de presentación sois vosotros. ¿Alguna credencial buscan? Tendría que ser lo que Dios hizo con ese vaso de barro todo este tiempo atrás. Vaya contraste. Estaba pensando, Pablo bien pudo conseguir credenciales para defenderse. Creo que Pedro y Juan, el concilio en Jerusalén, cualesquiera de las otras iglesias que Pablo había plantado, que ya eran bastantes, habrían estado muy a gusto en darles cartas de recomendación. Pero él con toda humildad dice, no tengo nada. Lo único que tengo finalmente es el gozo de que alguna vez fui un vaso de barro para que ustedes conocieran de Jesús. Aquí voy a hacer una pausa y debo aplicarlo a nuestra propia historia. Y voy a decir algo que estoy bien lejos de querer que parezca alguna necia jactancia, pero sí estudié en el seminario, sí me paso estudiando libros para poder instruir, o al menos intentar instruir. Sí terminé la universidad, y no importa si tengo cualquier otro necio crédito académico, porque ustedes nunca me han pedido que les muestre ninguno de esos diplomas. Estoy seguro que ustedes están diciendo ahora mismo en esa silla, nos importa nada su currículum académico. No queremos ser groseros, pastor, pero no nos importa un comino su competencia laboral o su experiencia. Creo que lo único importante es que usted y yo estudiemos la palabra de Dios juntos, y si eso produce algún fruto espiritual, esa es la única carta de recomendación que importa entre usted y yo. Y entre usted y cualquier líder espiritual o cualquier líder religioso. Cuando alguien intente jactarse de créditos académicos, experiencia laboral o competencia académica, usted y yo deberíamos entonces estar atentos, porque muy probablemente apunta a un falsificador. Apunta a alguien que está reclamando algún tipo de respeto, reverencia o pleitesía, y en el Evangelio de Cristo todo eso son puras tonterías. El mismo Pablo dijo, y el currículum de él sí era impresionante, ¿eh? Él mismo dijo que él estimaba como basura cualesquiera de esas cosas comparado con el privilegio de ser un vaso de barro. Si uno de estos días usted se ve influenciado, si alguien le está hablando, invitando o empujando a moverse de su ministerio, de la iglesia donde Dios le llamó, de lo que ahora usted está haciendo como un vaso de barro, bueno,
recuerde este estudio. Usted es solo un vaso de barro, igual que yo, sustituible, hecho de lodo e inservible sin la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se mueve a través de títulos estrafalarios o actitudes altaneras y deseosas de aplausos. De hecho, hago un paréntesis más y hablo a los que ya son vasos de barro. Me refiero ahora a los que son maestros de capilla, a los que son líderes en cualesquiera áreas, a los que son predicadores, a los que son diáconos, directivos o pastores. ¿Qué les importan las credenciales? ¿Piensan que existe alguna junta de vigilancia para darles un número en cuanto a si usted puede ejercer o no su ministerio? No existe nada de eso en la Iglesia de Cristo. Solo existe una legítima intención de servir a otros por amor a la causa de Cristo. Sí, prepárese, sí estudie, sí esfuércese, pero reconozca, como Pablo lo dice en el verso 5, y léalo de nuevo conmigo, capítulo 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mi invitación es que usted y yo debemos esforzarnos y debemos prepararnos mejor. Imagine, ¿qué puedo yo venir a decirles sobre esta carta si antes no me he pasado horas leyendo el contexto, leyendo la historia y escuchando la opinión de cualesquiera otros predicadores? Aún después de haber hecho todo eso, sigo sin ser competente. La única gracia en todo esto es lo que el Espíritu Santo puede obrar en su vida y en la mía mientras lo estudiamos. Claro está que mi deber es prepararme. Su deber es estudiar. Vuestra responsabilidad es regresar a casa y tomar el capítulo completo, apagar un rato la televisión, tomar una taza de café y empezar a leer esto con denuedo y decirle: Señor, háblame. Esa es su responsabilidad. La mía fue hacer lo mismo que usted va a hacer horas atrás. Pero lo único que tiene gracia es la unción de Dios en nuestras vidas. Si alguno de los líderes de esta iglesia, miren, usamos títulos porque ni modo, hay que usarlos. Si cambio los títulos, que para mi gusto tienen connotación equivocada en nuestro medio, no en la Biblia, en nuestro medio, me tildarían de yo estar fuera del texto bíblico. Pero les quiero compartir. Yo agradezco cuando algunos de ustedes me dicen que me consideran vuestro pastor, pero yo sé que el título es tan importante y tan grande que no lo merezco ni una pizca. Me siento hasta avergonzado y agradecido cuando alguno me lo dice. Si pudiera no ocuparlo, lo haría. Pero no sé qué otro título me podría decir. El que más me gusta es maestro. Porque algunos de ustedes, los que más cariño me tienen, no me dicen maestro, sino que me dicen maestro. Pero confieso que me siento más cómodo con él que con pastor.
compartirles entonces, los que son diáconos, los que son directivos, los que son líderes, los que son maestros del seminario, el mejor título bíblico que deberíamos ocupar es vasos de barro, para que no olvidemos nunca que somos sustituibles fácilmente, terriblemente quebradizos y hechos de lodo, en quienes Dios a veces derrama su gracia y deposita un tesoro. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Hasta aquí el punto parecía solo ser un malentendido entre estos de ganar posición de liderazgo. El problema es que cuando hay un espíritu equivocado, lleva a mayores errores. Y estos se metieron a errores doctrinales graves. Eso sí ya es un asunto delicado. Estos ya estaban, si no en el borde, lo habían ya sobrepasado de falsos maestros, de enseñar herejías, porque con el afán de desacreditar a Pablo, se metieron en asuntos del antiguo pacto. Por favor, léanlo de nuevo el verso 14. 3:14. El entendimiento de ellos se embotó. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Se perdieron en el camino, como descalificaron al apóstol como su maestro, ahora ellos se creen maestros y están inventando cada cosa. Rápidamente voy a explicarles el antiguo pacto y el nuevo pacto. No voy a profundizar, desde luego, solo superficialmente lo mencionaré. ¿Por qué no voy a profundizar? Porque no es tema, al menos de este capítulo. Así es que solo procuro ustedes entiendan de qué está hablando Pablo. Pacto es simple y sencillamente un contrato, un acuerdo entre dos personas o dos entidades. Eso es un pacto. Usted cumple su parte, la otra parte pues igual. Ese es un acuerdo. Y había en el Antiguo Testamento algo que los maestros bíblicos enseñaban como el antiguo. En realidad eran 6. Otros dicen que fueron 7, pero en la división que yo voy a ocupar, solo voy a mencionar 6. Se los voy a mostrar en unas gráficas rápidamente. El primer pacto fue el edénico, del huerto del Edén. Dios hace un trato con el hombre. Dios dice, bueno, allí en el huerto ustedes van a procrear y van a producir la tierra, pero no van a comer del árbol del bien y el mal. La parte de Dios fue cumplida. ¿El hombre cumplió su parte? No. Eva provocó al pobre Adán. Y ya conocen la historia. Así es que como este pacto fue roto, el contrato fue invalidado, surgió un segundo pacto, el cual la historia llama el pacto adánico. Tendrías que darle clic. El pacto adánico. El pacto adánico habla sobre Adán. Es el mismo edénico, solo que ahora se pasa a Adán puntualmente. ¿Por qué? Porque ahora Adán incumplió su parte. Así es que este pacto también ha sido roto, ha sido invalidado. Bueno, dice Dios, hay que hacer un nuevo pacto. Por cierto, paréntesis aquí. No importa todo esto, esto sería profundizar en los pactos, y les dije antes que no era parte de nuestro estudio de hoy. Los estudiosos llaman a los pactos teoría dispensacional. Aunque parece algo así bien sofisticado, es algo simple. Dispensación
es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de forma específica. Entonces, cada pacto es una dispensación. Dios hizo un trato o un pacto y esa es una dispensación. No haría mal si yo en lugar de decir pacto adánico les digo la dispensación adánica. Bueno, estos tampoco cumplieron, así que va el tercer pacto, que fue el pacto noaico. Allí dice noeico, pero es noaico. Este pacto, Dios le dijo a Adán, a Noé, mira, voy a destruir la tierra porque tus ancestros han arruinado, han roto el pacto y destruyeron todo lo bueno. Cuando tú salgas de ahí, haz una nueva comunidad. Sabemos que el arco iris sería la señal del pacto, que Dios los bendeciría, que no los destruiría más con un diluvio y que Noé debía portarse bien. Les pregunto, ¿se portó bien? Nomás salió del arca, hizo un desastre. Así es que también fue invalidado y pasan al pacto abrahámico. Se le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación tan grande y de esa nación voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Tu parte es cumplir. Tampoco cumplió. En lugar de formar una nación que fuera luz para otras naciones, provocó lo que aún es la guerra a muerte entre judíos y árabes. Hasta la fecha. No funcionó, pero no funcionó el pacto porque Dios no cumplió su parte, no funcionó porque el hombre no cumplía su parte del pacto. Así es que surgió el pacto David, el pacto mosaico. Esto es con Moisés. Mire, voy a escribirle las tablas de la ley, yo voy a bendecirles, los voy a sacar de la esclavitud, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, ustedes cumplan las tablas de la ley. ¿Las cumplieron? El mismo día hicieron una parranda y una depravación horrenda. Tampoco cumplieron. Así es que llegamos hasta el pacto davídico. Note, cada uno de estos héroes de la Biblia ocupan un periodo de tiempo en la historia o una dispensación. El pacto davídico es que habría en el trono de Israel alguien con el linaje de David y que sería un trono justo, que Dios los protegería si ellos eran un buen rey. David fue uno de esos pocos buenos reyes, pero siguiendo con su hijo y los hijos de ese, una generación depravada. Tampoco funcionó. La Biblia, ya hijo, gracias. La Biblia, a esos 6 pactos o a todo ese periodo de tiempo o a toda esa dispensación, le llama Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Por supuesto, yo resumí una cantidad de historia, teología, información bárbara, que hasta un abuso es decir que lo resumí. Pero eso es Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto es lo que está en el Nuevo Testamento y ya se los explico. El punto es que los falsos maestros, para descalificar a Pablo, se metían al Antiguo Pacto porque allí había sacerdocio, levirato, habían posiciones privilegiadas. Ellos querían ganar esa posición. En el Nuevo Pacto nada de eso funciona, porque lo único válido es Cristo. Entonces Pablo ahora les dice, no saben ni lo que están hablando. Para explicarles el Nuevo Pacto, voy a ocupar la recreación de un predicador argentino que escuché hace muchos años y le doy el mérito. Yo no sé si él se lo plagió a otro, pero estaría mal que yo me lo adjudique.
Y claro, no lo voy a hacer con la elegancia que él lo hace, yo lo resumo. Él dice que hubo una conversación en la Trinidad, en la eternidad, con el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Y que el Dios Padre mencionó en voz alta, después del pacto davídico, tengo que acabar con todos estos. Pacto tras pacto, ellos lo rompen, nunca cumplen. La paga del pecado es muerte. Entonces el Dios Hijo, que escuchó hablar en voz alta al Dios Padre, le dijo: papá, pero tú amas a la humanidad. Sí los amo, pero tengo que destruirlos. Pero si es que los amas, no los vas a querer destruir. Papá, ¿por qué no hacemos un nuevo pacto? Dios dice: ¿qué no escuchaste? Es que ya hice 6 y todos lo arruinan. Momento. Este pacto va a ser distinto. ¿Por qué? Bueno, papá, yo no es que voy a irrespetar, solo te quiero sugerir algo. No es que mi idea sea mejor que la tuya. Es que te veo amar a la humanidad, sé que sufres. Y has dicho que ellos nunca cumplen. Exacto, nunca cumplen. Bueno, entonces hagamos un nuevo pacto en el cual ellos no tengan que hacer nada. Yo lo hago todo por ellos. Y como dijiste que la paga del pecado es muerte y que ellos deben ser destruidos, entonces yo pongo sobre mí el pecado de todos ellos, pago por ellos y yo cumplo mi parte del pacto. Y como este pacto es entre tú y yo, tú los perdonas y yo pago por ellos. No pueden arruinarlo, porque ellos no tienen que hacer nada. De hecho, si hacen algo, lo arruinan todo. Todo parecía muy bien, excepto que el Dios Padre susurra: van a vivir en desenfreno. Entonces surge el Dios Espíritu Santo y dice: yo puedo ayudar para que eso no pase. Porque yo puedo quedarme con ellos. Y yo puedo escribir en sus corazones los mandamientos. Ya no en las tablas de la ley de Moisés, sino ahora en sus corazones. Y yo voy a ser para ellos su consolador, su guía, voy a ser su ayo, voy a cuidar de ellos, los voy a disciplinar, voy a ser su Dios y los voy a preparar para que vivan conforme a tu palabra. No puede fallar, porque el hombre no va a hacer nada, excepto aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese es el nuevo pacto. Pablo les dice: están locos reclamando títulos, presentando credenciales. En el nuevo pacto, el único que tiene méritos es Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes y yo somos simples vasos de barro. Si ustedes pudieran entender eso, no tendríamos que estar discutiendo esto, dice el apóstol. Y si usted y yo, como iglesia de Cristo hoy día, entendemos lo que acabamos de explicar, no podemos reclamar ningún título, ni podemos reclamar ningún privilegio, porque somos simples vasos de barro.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña. Perdónenos por la necia altivez